Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Sección 4. Viviendo sin escuela. Capítulo 8. Ya tomé la decisión de educar sin escuela. ¿Y ahora? ¿Qué hago? No necesitas ver toda la escalera. Solo da el primer paso. Cita de Martin Luther King. Hace 4 años, mi familia y yo hicimos un viaje a Houston, Texas, para visitar a mi hermana. Nos fuimos en carro, así que el viaje duró unas 24 horas repartidas en 2 días. En ese entonces, estaba embarazada de mi pequeño Caleb. Mateo y Pablo tenían 2 años 9 meses y 1 año 3 meses, respectivamente. Así que no hace falta dar más detalles de lo extenuantes que nos resultaron todas esas horas en el carro. Cuando por fin llegamos a nuestro destino final, como a eso de las 8 de la noche, después de haber estado en el carro desde las 8 de la mañana, mis hijos tuvieron un ataque de locura en cuanto entraron al departamento de mi hermana. Comenzaron a correr por todas partes. Brincaban en los sillones, reían, gritaban, se empujaban, se abrazaban, totalmente desquiciados. ¿Y cómo no? Después de tantas horas de encarcelamiento en sus sillas de carro. Cuando pienso en un niño al que sus papás han decidido desescolarizar, invariablemente viene a mi mente esta escena de mis hijos finalmente libres de su prisión. Después de haber estado destinado a pasar 6 u 8 horas todos los días en un aula, ese niño ahora es libre para hacer con su tiempo lo que a él le plazca. Pero aunque la imagen de esta nueva realidad pueda ser muy placentera para unos, para la mamá quien vive esa nueva realidad, puede que no lo sea tanto. Casi puedo asegurar que se siente llena de sentimientos de incertidumbre, angustia y preocupación. ¿Ahora qué hago con él todo el día? ¿Qué horario sigo? ¿Cómo le hago para que se ponga a estudiar? Número 1. Desescolarización. Es el lapso de relax. Te imaginarás que tuvieron que pasar 2 o 3 días antes de que mis hijos quisieran entrar de nuevo en el carro durante nuestra estancia en Houston. Sentían aversión por la calle y sus sillitas de carro. Pero una vez que pasaron esos 2 o 3 días en los que pudieron descansar y correr a su antojo, de nuevo estuvieron dispuestos a entrar en el carro para ir a dar un paseo. Cuando un niño que ha estado escolarizado deja la escuela, necesita pasar por un tiempo de desescolarización, descompresión o aclimatación en el cual pueda gozar de total libertad para reconectarse consigo mismo, para familiarizarse con su nuevo ambiente, con su nueva libertad, para recuperarse de los daños que ha sufrido, para recobrar la curiosidad natural y el interés por aprender, sin ninguna estructura u obligación académica. Sarah McGrath, en su libro Unschooling: A Lifestyle for Learning, que quiere decir Unschooling, un estilo de vida para el aprendizaje, describe el periodo de desescolarización de esta manera. Puede ser que los niños que sí fueron a la escuela en el pasado necesiten algún tiempo para desescolarizarse, para borrar las divisiones arbitrarias en sus vidas. Sin embargo, debido a la flexibilidad y adaptabilidad naturales de los niños, es posible que su proceso sea más fácil que el de un adulto completamente escolarizado. Los niños sienten gran parte de la vida como algo relativamente nuevo. Con experiencias nuevas, continuamente están formando y cambiando las ideas grandes. Continúan explorando y descubriendo sus pensamientos y sentimientos sobre cómo viven o les gustaría vivir de manera diferente. Cuando los niños que fueron escolarizados dejan atrás la escuela, de repente sienten toda su vida más ligera y más libre. Puede que al principio se resistan a las actividades que ellos interpretan como educativas,
al menos en las que conscientemente reconocen la enseñanza. Pero con el tiempo bajan la guardia y se relajan y recuperan su curiosidad natural y el simple gozo de aprender y hacer cosas nuevas. Termina la cita. He leído que algunas personas recomiendan tomar 1 mes por cada año de escolarización. No sé de dónde salió ese cálculo, pero puede servir como referencia. Aunque para mí, la referencia más importante es tu hijo. Obsérvalo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Cómo está tomando su nueva libertad? ¿Qué es lo que más necesita en este momento? Puede ser que algunos niños se adapten rápidamente, pero puede ser que algunos no. Sé de chicos que tuvieron una actitud renuente por varios años antes de que entendieran las razones por las que sus papás habían tomado esa decisión y de que disfrutaran de su nueva libertad. Sé de otros que al verse completamente libres se dedicaban a dormir, a jugar videojuegos y a ver televisión sin el más mínimo interés en abrir un libro o tomar un lápiz. Otros caen en el desenfreno, como mis hijos desquiciados cuando finalmente se sintieron liberados de su prisión. Es natural que un niño no sepa qué hacer con su libertad en un principio, y entonces se le ocurran actividades destructivas o molestas para los que le rodean. Incluso me ha tocado ver niños que no saben cómo jugar, porque nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Solo gritan, corren, empujan a los demás, pero en realidad su juego no tiene ninguna estructura. El pensamiento es una actividad que puede ejercitarse, al igual que el ejercicio físico. Mientras más estemos habituados a ella, más dominio tendremos sobre ella. De igual manera, cuando se le da cada vez más oportunidad a un niño de que tenga la libertad de elegir sus propias actividades, poco a poco irá haciendo mejor uso de esa libertad. Aprenderá a tomar decisiones productivas para emplear su tiempo. Ya que has tomado esta decisión, entonces date un tiempo especial para asimilarlo y para estrechar esos lazos con tus hijos. Ahorita no te agobies por bajar los objetivos de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México, ni por ir a visitar el INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en México también. Tampoco les impongas a tus hijos un horario a seguir, ni los obligues a terminar sus libros de la escuela. Yo incluso recomiendo que se vayan de vacaciones, una luna de miel familiar, para disfrutar juntos y solos como familia, para salirse por completo de la rutina anterior, para cambiar de ambiente, para desintoxicarse de la escuela, de los vicios que tenían, para conocerse unos a otros, para estrechar sus lazos antes de comenzar esta nueva etapa de sus vidas. Sé paciente, no te alarmes, no te sientas reprobada, ni tampoco repruebes a tu hijo. Entiende sus tiempos y sus ritmos y enfócate en lo verdaderamente importante durante este tiempo: restaurar las vías de comunicación y fortalecer tu relación con él. Esfuérzate por llegar dentro de su corazón, en saber qué siente, qué piensa, qué le preocupa, cuáles son sus anhelos, sus sueños. Repara todo lo que esté dañado. Pídele perdón si es necesario. Ábrele tu corazón. Mantente dispuesta a escuchar sin juzgar ni enseñar. Solo escucha, entiende, ama. Enfoca tus energías en construir una estructura sólida que pueda sostener todo lo que quieres construir encima. Mientras más conozcas a tu hijo, más herramientas tendrás para saber cómo inspirarlo, cómo motivarlo, cómo reforzar sus áreas fuertes y cómo ayudarlo en sus áreas débiles. Cuando hay conexión, el aprendizaje viene como resultado natural, pero sin conexión, todo lo que construyas finalmente caerá. Número 2. Deja la escuela en donde está. No es necesario traerla a la casa. Símbolos del aprendizaje. Es natural que cuando finalmente nos decidimos por esta modalidad, nuestro primer impulso sea imitar a la escuela. Queremos acomodar nuestra casa con mobiliario escolar, comprar libros, establecer horarios estrictos
y hasta poner un asta en el patio y hacer honores a la bandera. Lo que sucede es que el paradigma escolarizado ha conseguido que la definición que todos tenemos acerca de aprendizaje se vea estrechamente relacionada con una serie de objetos, acciones y conceptos. Me refiero a que cuando pensamos en el hecho de aprender, automáticamente traemos a la memoria imágenes como pizarrón, maestra, aula, libro, lápiz, cuaderno, números, letras, sentarse quieto, guardar silencio, tener un horario saturado lleno de actividades académicas y un largo etcétera. A continuación, menciono algunos ejemplos de esos símbolos que por lo general están relacionados con el aprendizaje. Libros, cuadernos y lápices. Es difícil imaginar que si no existen estos elementos, el niño realmente está aprendiendo, porque para el sistema escolarizado, aprender es sinónimo de memorizar, de recibir datos y vaciarlos en el papel. Pero, ¿qué hay de todo lo que un niño sabe hacer y que nadie le enseñó? ¿Cómo te explicas que tu hijo sepa hablar español si nunca fue a clases y tú tampoco le diste cursos de gramática? ¿Cómo sabe caminar, correr y trepar sin haber ido a clases de gimnasia o entrenamientos físicos? ¿Cómo sabe manejar el iPad o la computadora sin haber estudiado historia de las tecnologías modernas? El activismo como señal de productividad. Mi marido da clases en la universidad y me cuenta que sus alumnos tienen una carga de trabajo demasiado saturada. Tareas, trabajos, reportes, investigaciones, tesis, clases aquí y allá. Pero cuando les pregunta cómo resolverían un caso real o les pide que redacten un contrato, no tienen las competencias para hacerlo. No están preparados para brindar un servicio de calidad ni para resolver problemas reales en el mundo real. ¿De qué sirve tanto activismo y cargas pesadas de llevar si no están rindiendo frutos tangibles? El sistema educativo convencional pretende sistematizar algo que no puede ser sistematizado y presume sus estadísticas como si eso fuera aprendizaje. El aprendizaje como obligación. La mentalidad de obligación también es propia del sistema educativo sistematizado. Uno de sus objetivos más importantes es hacer que los niños se acostumbren a su vida futura en la industria, y para ello se utiliza el aprendizaje como medio de entrenamiento en el deber y la responsabilidad. El resultado es que aprendemos a repudiar lo que debería ser placer. Definitivamente es importante que los niños aprendan a ser responsables con sus deberes y obligaciones, pero las obligaciones del mundo real no consisten en hacer planas ni leer libros aburridos. Incluir a los niños en las responsabilidades de la casa, enseñarlos a hacerse cargo de su ropa, de su espacio, a ganar dinero, ayudar a su familia, son formas mucho más tangibles y con beneficios inmediatos para ayudarlos a entender que aunque no nos guste, todos tenemos responsabilidades y obligaciones que finalmente cumplimos, porque entendemos el objetivo de hacerlas: sostener a nuestra familia, vivir en orden, ahorrar tiempo, gozar de mejor salud, etc. El aprendizaje como tributo. Durante mis años de maestra, descubrí que el estudio muchas veces es percibido por los alumnos como un tributo al profesor. Cuando revisaba sus tareas, me daba cuenta de que muchos las habían copiado textualmente de Internet o que no tenían la más mínima idea de que el propósito del ejercicio era que ellos practicaran los conceptos vistos en clase para que supieran cómo aplicarlos y para despejar dudas. Para ellos era un simple trámite a realizar para llenar el requisito en su expediente. Era pagar una cuota a cambio de un beneficio. Era la manzana en el escritorio del maestro para ganarse su favor. La culpabilidad, una sombra de la escolarización.
Si entendemos que el paradigma educativo ha conseguido que en nuestra mente exista un vínculo tan estrecho entre el aprendizaje y estos símbolos, es lógico entender que si un niño pasa varias horas sentado leyendo, escribiendo o resolviendo problemas matemáticos, creamos que está aprendiendo mucho. Y si somos la mamá de ese niño, entonces nuestra alma encuentra paz y tranquilidad porque sentimos que vamos bien. Pero si al niño no le gusta sentarse más de 5 minutos, no quiere saber nada de lectura o escritura y mucho menos de números, entonces sentimos que el niño tiene un problema. O peor, que nosotras tenemos un problema. El sentimiento de culpabilidad es fuerte y nos persigue día con día. Si no rellenamos por lo menos 2 páginas del libro hoy, o si no hicimos por lo menos un experimento hoy, o si no leímos por lo menos un capítulo de nuestro cuento hoy, entonces cargamos con un sentimiento de culpabilidad que nos acusa de estar perdiendo el tiempo, de no estar trabajando lo suficiente, de estarnos atrasando. Piensa que pasar 1 hora sentada en el piso jugando y platicando con los niños puede ser mucho más relevante que 3 horas sentados en la mesa rellenando libros de mala gana. Al final del día, quizás te des cuenta de que no trabajaron en nada propiamente académico, pero te sentirás muy satisfecha porque pudieron estar en armonía resolviendo conflictos. Fueron pacientes unos con otros, la casa se mantuvo recogida, no hubo gritos. Lo importante no es la actividad en sí misma, sino lo que se está aprendiendo a través de ella. Y muchas veces, obviamente, esos resultados no podrán reflejarse en una boleta de calificaciones o en un número de páginas rellenadas, pero serán evidentes en su relación familiar, en su armonía, en sus relaciones con otras personas, en sus logros personales, en su productividad, en su satisfacción y entusiasmo por vivir. El aprendizaje no es como lo pintan. El aprendizaje no es una cuota que alguien le impone a otro y que debe cumplirse. El aprendizaje es un acto personal que surge del interés del individuo. El cerebro humano se mantiene aprendiendo todo el tiempo y de hecho los aprendizajes más significativos tienen lugar cuando estamos felices, motivados, interesados en la actividad que estamos realizando, lo que muchas veces sucede sin que seamos conscientes o que decidamos aprender deliberadamente. Un bebé, por ejemplo, desde el momento que nace, está aprendiendo. Aprende a reconocer a su madre, aprende a través de los estímulos que le rodean, aprende a agarrar los objetos que le llaman la atención, aprende a gatear, a caminar, a hablar, y nadie le enseña todo eso. Lo aprende porque se siente atraído, porque necesita hacerlo, porque lo disfruta. A lo largo de los años he ido descubriendo que el aprendizaje nunca tiene el aspecto que debería tener. Es decir, el acto de aprender no está limitado a esos símbolos escolares que todos tenemos, ya que puede haber aprendizaje sin símbolos y también pueden estar los símbolos presentes sin que haya aprendizaje. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Por eso es que, tan acertadamente, John Holt dijo que aprender es sinónimo de respirar. Uno aprende cuando necesita aprender. Y si necesitas aprender es porque tienes un proyecto que quieres lograr. ¿Alguna vez te has sentido tan emocionado con un proyecto que hasta has dejado de comer o dormir para trabajar en él? ¿Te sientes tan motivado que disfrutas cada minuto que puedes dedicar a trabajar en ello? Nadie tiene que recordarte que le dediques tiempo, sino que por el contrario, a veces te piden que descanses un poco. Esa energía que surge desde tu interior te impulsa a buscar el tutorial que te dé las respuestas que necesitas, a investigar hasta que encuentras la tienda exacta donde puedas comprar ese material o ese aparato que te hace falta, a hacer llamadas hasta que das con la persona clave que puede conectarte con tus futuros clientes, a hacer pruebas y equivocarte una y otra vez hasta que encuentras la fórmula exacta.
Cuando tenemos un proyecto que surge de nuestro propio interés, contamos con la dosis suficiente de inspiración y motivación para mantenernos indagando, investigando, reuniendo los recursos necesarios, incluso sacrificando horas de sueño o de comida. Entonces, el aprendizaje viene como resultado natural de un proceso lleno de deleite y satisfacción que está muy lejos de los libros de texto y de rendir un tributo para cumplir con una obligación. Dale permiso de aburrirse. Para una mamá es angustiante escuchar de su hijo: "Mamá, estoy aburrido". Sentimos que no estamos realizando bien nuestra labor y, aunado a nuestro instinto maternal de suplir toda necesidad, en cuanto vemos que nuestros hijos están aburridos, corremos a ofrecerles algo para hacer, aprenderles la televisión o inscribirlos a un nuevo curso, actividades que los distraen de su verdadera necesidad de pensar. Los privamos de que tengan contacto con su intuición natural y, sin que sea nuestra intención, criamos hijos cuya habilidad de pensamiento depende de los estímulos externos. Niños que constantemente miran hacia afuera para recibir instrucciones precisas de qué hacer con su tiempo y su mente. Cuando logro superar la tentación de distraer a un niño aburrido con algo para suplir su necesidad inmediata, tranquilamente le digo: "Qué bueno que estás aburrido, porque eso significa que se te puede ocurrir una buena idea". Entonces, él toma la responsabilidad de sus propios pensamientos y de tomar una decisión al respecto. A veces vienen a ver qué estoy haciendo yo y se me unen, o a veces van y buscan un libro para leer, o a veces van y arman algo, a veces comienzan un juego imaginario en armonía con sus hermanos que dura mucho rato. A veces me piden que les dé materiales para hacer un experimento. Y a veces solamente se quedan sentados allí, viendo al infinito. Pero es chistoso que, por lo general, después de un periodo de inactividad, es que mis hijos me comparten algunas de sus profundas reflexiones. Me hace pensar que, aunque en apariencia no estaban haciendo nada, dentro de ellos sí estaba ocurriendo actividad mental. Cualquiera que sea la actividad que elijan o la reflexión a la que lleguen, lo valioso para mí es que surge de su propio interior y de su propia creatividad, y no de estímulos externos o de la creatividad de alguien más. Si logras resistir la tortura de ver a tus hijos aburridos unos cuantos minutos, verás cómo van fortaleciendo su autonomía en el área del pensamiento también, y entonces buscan maneras creativas de ocupar su tiempo y mente. Tal y como les ayudamos a madurar y fortalecer su autonomía cuando resistimos la tentación de vestirlos o darles de comer en la boca o subirlos al tobogán en el parque. La mente no soporta estar inactiva, así que si logramos esperar un poco, esa fuerte necesidad natural los impulsará positivamente. El aburrimiento puede ser usado como un fuerte motivador para producir conclusiones y pensamientos muy creativos. No se trata de ignorar o desatender, sino de ser sensibles para percibir sus necesidades intelectuales y de estar dispuestos a suplirlas, tal y como le suplimos el alimento, el techo y el vestido, no pretendiendo tenerlos todo el tiempo ocupados con tal de sosegar nuestra culpabilidad. Número 3. Invierte tus energías en descubrir las pautas para confeccionar una educación a la medida. No malgastes tus energías tratando de volver a los sistemas, al activismo, a la burocracia, a usar el aprendizaje como medio para enseñar responsabilidad. No te quedes en los resultados aparentes de los símbolos del aprendizaje. Ve un paso más allá y piensa en los procesos internos que están tomando lugar muy profundo de cada uno de tus niños. ¿Qué resultados permanentes ves en ellos? ¿Están redescubriéndose a sí mismos? ¿Ya encontraron qué es eso que los apasiona? ¿Ya tienen alguna aspiración? ¿Están buscando sus propias respuestas? ¿Ha vuelto el deseo de aprender por puro placer? ¿Cómo está la relación entre ustedes?
Las respuestas a estas y otras preguntas te darán la pauta para saber cuál será tu propia ruta a seguir en el camino a confeccionar una educación a la medida exacta de cada uno de tus pequeños. Usa este tiempo introductorio como una etapa de reconexión en todos los sentidos. Reconexión de las relaciones entre ustedes, pero también reconexión de cada individuo consigo mismo. Da tiempo para que cada uno recupere la sensibilidad a su propia intuición, a su voz interna, a sus propios anhelos e intereses, a sus ritmos naturales. Permitan que la creatividad renazca de forma natural. Es difícil deshacernos de los paradigmas y de la inercia que nos empujan a querer decidir lo que tienen que aprender, en qué momento y de qué maneras. Pero la única forma de contrarrestar la mentalidad de dependencia es ejercitando nuestra propia intuición. Y para darles la libertad a nuestros niños de que ejerciten la suya, es necesaria una dosis considerable de confianza. Confía en su capacidad de encontrar su propio camino. A medida que te inviertes en conocer más a fondo a tus hijos, pregúntales cómo se ven a sí mismos, qué aspiraciones tienen, qué les gustaría alcanzar. Compárteles lo que tú ves en ellos, las formas precisas en que los valoras y disfrutas de tenerlos cerca de ti. Establezcan metas juntos, hablen de los recursos que les gustaría utilizar y hagan planes para reunir todo lo que necesitan. Confía en ellos, concediéndoles la libertad de gestionar su tiempo de acuerdo con su edad y madurez. Ayúdales a que estimen el valor del tiempo que tienen en sus manos y a que, de acuerdo con sus prioridades, sepan administrarlo óptimamente. Confía en su capacidad de aprender. No les digas lo que tienen que hacer en cada momento. Mejor, exponles un problema y estimula su capacidad de pensar, de encontrar las soluciones, de aprender lo que necesiten en ese proceso. Muéstrales tu confianza, motivándolos a que se involucren en las labores de la casa. A veces, como mamás, preferimos hacer las cosas nosotras solas con tal de no perder tiempo dando explicaciones o trabajando extra arreglando lo que quedó mal. Pero darle la oportunidad a tu hijo de que se sienta útil y de que aprenda, incluso si eso significa cometer errores, le muestra que tú confías en su capacidad de aprender y de dominar destrezas. Al principio, tal vez muestre una actitud renuente a trabajar y cooperar, pero poco a poco, y dependiendo de nuestra propia actitud y de la forma en que expliquemos los motivos de hacerlo, van entendiendo y buscando por sí mismos los beneficios de perfeccionar destrezas y moldear actitudes. Aun cuando desde hace muchos años decidí no enviar a mis hijos a la escuela, el acto de desescolarizar mi mente todavía está en proceso, y constantemente lucho con la inercia de querer traer la escuela a la casa. Todas las mamás pasamos por allí y es un proceso totalmente natural. Solamente recuerda que la misma cantidad de confianza que tuviste para creer en tu instinto de madre, para suplir cada necesidad de tu bebé y para creer que tarde o temprano comenzaría a hablar, es la misma cantidad de confianza que requieres para creer que tarde o temprano también será capaz de aprender todo lo que necesita para abrirse paso en la vida guiado por su propio interés. Si tus hijos saben qué quieren lograr, hacia dónde van, cuáles son sus anhelos, y si además de eso tienen una relación muy cercana contigo, no será necesario estar afanados buscando maneras de cómo motivarlos, ya que ellos se mantendrán impulsados por su motor interno. Tendrán ánimos para levantarse cada mañana y abrirse paso buscando todos los recursos necesarios para lograr sus propias metas. No dejes que los paradigmas de nuestras sociedades viciadas debiliten tu capacidad para confiar en tu intuición y en la de tu hijo. Ármate de valor para soltarte de lo que has estado aferrada y para abrir tus alas hacia la libertad que te permitirá confeccionar una educación a la medida exacta de tu hijo. La lección más valiosa que puedes darle es la de confiar en su propia intuición,
y dejarse impulsar por ella para descubrir el mundo. ¿Estás lista para ponerle el ejemplo? La tensión es lo que crees que debes ser. La relajación es lo que eres. Proverbio chino.